Tanto voy a intentar que así sea. Sí que es cierto que creo que contando historias uno transmite mejor los mensajes, ¿no? Es decir, y yo que trabajo con niños y con adolescentes, creo que he aprendido eso, que contando historias enganchas mejor y puedes explicar muchos más conceptos a partir de eso. Y eso vengo a hacer hoy un poquito aquí, a dar pequeñas pinceladas, porque entenderéis que la historia es muy amplia y la ciencia siempre ha tenido mucha influencia, aunque nos empeñemos en separar ciencias de letras, ciencias de arte, ciencias de historia. No tiene sentido. La historia es una y los acontecimientos científicos han marcado la historia y se entiende mucho mejor a partir de ahí. Y eso es lo que me gustaría hoy empezaros a contar. Y es que la ciencia, la química, la física, ya está en la naturaleza desde hace mucho tiempo. Siempre pensamos en la química como un invento nuestro, pero bueno, ya tenemos escarabajos o incluso abejorros que se llaman bombarderos, que ya utilizan la química desde antes de que nosotros descubriésemos la química. Es curioso, por ejemplo, hay distintos animales que se manejan de esta manera, pero el abejorro, por ejemplo, bombardero, tiene dos vejigas diferentes, donde tiene dos productos diferentes que nosotros llamamos químicos. Que químico no es malo, ya lo digo yo de aquí, que parece que últimamente químico malo, natural bueno. No, esto es natural y utilizan productos químicos. Una vejiga tiene peróxido de hidrógeno, que antes hablábamos que es lo que llamamos agua oxigenada, y en la otra vejiga tiene pues otro producto químico, que no importa el nombre, pero es la hidroquinona. Y ahí están separados, no es un problema. Pero cuando viene un depredador, en una tercera vejiga lo que hace es juntar esos dos compuestos y lo que generan es agua a una altísima temperatura que hace un gran silbido y expulsa el agua a más de 100 grados, con lo cual, claro, el depredador le asusta y le quema, y también favorece el producto que es lo que vemos ahí, una benzoquinona, que es irritante. Es decir, que los animales utilizan la química para defenderse, como la mofeta, que todos hemos visto, que expele una serie de olores que nos repelen al depredador, pero también se utiliza para atacar, como lo hacen el veneno de las serpientes, o incluso de los sapos, ¿verdad? Sabemos que unos son venenosos, aunque algunos, como este señor, utilizan el sapo para fumárselo, es decir, para cristalizar lo que exuda un sapo y luego fumarlo como droga, y tener esos efectos que han causado la muerte, en este caso, hace un par de años en Valencia, un fotógrafo, precisamente por consumir este tipo de drogas que salen de lo natural, repito, porque vivimos en un mundo de la quimiofobia, todo lo químico parece que nos da mucho miedo, y me gustaría desterrar también eso. Pero bueno, ya hemos visto que los animales utilizan la química, y yo no voy a empezar por el momento donde la Primera Guerra Mundial, que es donde todos asociamos la ciencia o la química a los conflictos bélicos. Ya en las luchas de los pueblos de Esparta y Atenas, y estamos hablando de antes de Cristo, incluso me remontaré antes, los chinos hace miles de años antes de Cristo ya utilizaban productos arsenicales como ataque a los enemigos. Bueno, pues en Esparta, que nosotros lo conocemos aquí últimamente por la serie esta 300, ¿verdad? Pues ya se utilizaban, en los sitios de las ciudades, ya se utilizaban productos como el azufre, que se quemaban, y claro, cuando se sitiaba una ciudad se le mataba, pues eso, de hambre, de falta de recursos, ¿verdad? Bueno, pues para acelerar esto también se crea una serie de conductos, de manera que quemando azufre dentro de la ciudad emitíamos un dióxido de azufre que todavía complicaba más porque es un gas venenoso y tóxico. También se puede utilizar como defensa, depende cómo se excavaran estos túneles. O en la provincia, por ejemplo, de Hatra, estamos hablando de después de Cristo, 200 años después de Cristo. Esta fue una aldea curiosa, ¿no? Es como la aldea de Asterix y Obelix, si conocéis, parecía que una aldea que los romanos nunca podían conseguir. Bueno, pues Hatra era una de estas ciudades en las que los romanos no conseguían penetrar, porque utilizaban ya un armamento químico tan sofisticado como de escorpiones. Lo que hacían era poner en catapultas grandes cestas de escorpiones, también de avispas, también de serpientes profundamente, y los lanzaban contra los enemigos, contra los romanos. Las picaduras de los escorpiones la utilizaban como armamento químico. Es decir, que esto no lo hemos inventado nosotros, que parece que ayer empezamos con la química. Y luego, un momento importante para el desarrollo de la química en el ámbito de lo bélico fue lo que se llama el fuego griego, y que seguimos sin saber de qué estaba hecho. Y el fuego griego pues consiguió el Imperio Bizantino durar más tiempo del que pensaríamos por el ataque de los árabes, porque tenían un arma muy sofisticada.
era un fuego que no se apagaba con el agua. Esto a los barcos enemigos les fascinaba porque caían sobre el agua y el fuego se avivaba en lugar de apagarse. Claro, en las guerras entre navíos, entre barcos, el hecho de quemar las velas pues funcionaba muy bien, porque ese barco quedaba inutilizado y seguía ardiendo y en el agua ardía. ¿Y por qué? ¿De qué está hecho ese fuego griego? Pues insisto, no se sabe con certeza, pero lo que se ha analizado es que podría estar hecho de una serie de hidrocarburos, que se llamaban la nafta, derivados hoy en día sabemos del petróleo, de una sustancia química que se llama el nitrato sódico, que era el que iba a aportarnos el oxígeno. Para que haya un buen fuego, una buena combustión, hace falta oxígeno, eso lo sabemos todos, porque en cuando se nos quema la sartén, hay que echarle agua, si no le ponemos un trapito, ¿verdad?, para conseguir que no haya oxígeno. Si no hay oxígeno, no existe el fuego. Pues aquí hacemos lo contrario, se ponía nitrato sódico para conseguir que en la descomposición siempre tuviéramos oxígeno. Y luego teníamos una cosa muy importante, lo que es la cal viva, es un óxido de calcio. La cal viva tiene una... Voy a poner eso aquí, no nos asustemos con las reacciones, no voy a entrar en una clase de química que no es mi intención, pero la cal viva cuando reacciona con el agua genera mucho calor. Es una reacción que se llama muy exotérmica y genera muchísimo calor. Y si además de eso tenemos el nitrato que genera oxígeno, solo nos falta un fuego para conseguir tener un fuego que nunca se apague. ¿Por qué nunca se apaga? Porque la nafta, que eran estos hidrocarburos con el agua, no se podía mezclar con el agua. ¿Y qué ocurría si yo le tiraba más agua? Pues que parte de esa cal viva que no había reaccionado, al tirarle más agua reaccionaba, generaba más calor y todavía se avivaba más. Esto era algo sorprendente, ¿no? Entonces, parece ser que se aguantaron muchos ataques de los árabes gracias a este fuego griego. Vemos algunos manuscritos reales de estas pinturas, cómo se ponían, se dibujaba lo que era el fuego griego. Y tenemos incluso, no sé si sois seguidores de Juego de Tronos o no, pero si no, yo tampoco soy un gran seguidor, pero me llamó mucho la atención una cosa que ellos llaman el fuego valirio, que realmente es el fuego griego. Pues hay una escena donde se representa este fuego griego, pero a ellos le llaman de este otro nombre, ¿vale? El fuego valirio, pero en el fondo las diferencias son pocas. Luego, con esto quiero decir que durante toda la época de la humanidad hemos utilizado la química para lo que mejor hacemos los humanos, que es matar al de al lado para conseguir su territorio, porque luego es curioso como veremos cómo incluso se han puesto leyes a cómo matar. Luego hablaremos un poquito nos permitimos ser menos crueles, pero entendemos la guerra como que hay leyes que nos permiten matar al de al lado por un territorio, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un pequeño salto en la historia, ¿no? Por ejemplo, los alemanes utilizaban una cosa que se llamaban las bombas pestilentes. Bueno, el nombre ya lo indica, ¿no? Podían utilizar, pues utilizaba una planta, que es la planta asafétida, que os he puesto ahí, de Amazon se puede conseguir, por si alguien quiere ver a qué huele, se puede comprar por Amazon. Es una planta que huele muy mal. Entonces lo que hacía es mezclarse con pezuñas, con órganos de animales, con pelo de animales, y esta planta asafétida y se lanzaba al enemigo. El olor era tan malo que esta planta se llama, creo que se puede decir, en horario protegido, mierda del diablo. Es decir, por el olor tan desagradable que generaba, ¿no? Bueno, pero hasta ahí eran, digamos, el olor es desagradable, pero no mata. Sin embargo, aquí os voy a presentar a Lyon Playfair, que era un químico británico, que él propuso el trabajar con sustancias químicas, en este caso con el cianuro de cacodilo, para eliminar al enemigo, para las guerras. Se hizo un estudio y se desestimó su idea. La verdad es que él se cogió un cabreo serio porque él no entendía por qué sí se podía matar con una espada, con un fusil, con una bomba tradicional, y no entendía por qué los productos químicos estaban denostados. Es más, él escribió algo como lo que veis aquí, ¿no? Que decía que si la guerra es destrucción, y cuanto más destructiva sea, pues menor será el sufrimiento. Más rápidamente terminará ese bárbaro método de proteger lo que hemos dicho, ¿no? Los derechos nacionales. Pues bien, no hay duda, dice, que llegará un tiempo en que la química se utilizará para reducir el sufrimiento de los contendientes e incluso para matar a aquellos condenados a muerte, ¿no? Él defendía la química como un arma más, ¿no? Bien, el cianuro de cacodilo, todos los cianuros son complicados, es decir, ¿por qué? Porque afectan viajan por la sangre y luego afectan a nivel respiratorio hasta causar la asfixia. Pues bien, el cianuro de cacodilo, trabajaba un señor que igual habéis oído hablar. No sé si habéis visto alguna vez lo que se llama un mechero. En los laboratorios trabaja con un mechero especial. Se llama mechero Bunsen, ¿vale? Ese mechero, que es el que os he puesto en el dibujito, es un mechero de laboratorio. Se llama mechero Bunsen por Bunsen, y Bunsen fue un químico que trabajó desarrollando este cianuro de cacodilo
que le explotó un tubo de ensayo en el ojo, que perdió un ojo y casi la visión del otro, para que veáis a qué nivel, ¿no?, de toxicidad estamos hablando. Bueno, a partir de ahí, ya os digo que no se aceptó el desarrollo de este arma química, pero se ha seguido utilizando en guerras que incluso nos suenan muy lejanas. La guerra de los Boers no es una guerra así que conozcamos muy diariamente. Ocurrió en Sudáfrica, era el Imperio Británico contra lo que eran los colonos que eran de origen germánico y neerlandés. Bueno, pues ahí el Imperio Británico ya utilizó una sustancia química que era el ácido pícrico. Bueno, era una sustancia que era irritante, que era lacrimógena, y ese fue uno de los inicios pocos conocidos a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero como voy a empezar a hablar de arma química seria, primero me gustaría haceros un pequeño resumen de cuál podría ser una clasificación rápida de las distintas armas químicas que podemos encontrar. Hay algunos agentes que se llaman agentes de vómito, que por el nombre ya podemos entender qué es lo que producen. Hay algunos agentes que se llaman sanguíneos, es decir, que fluyen por la sangre hasta llegar normalmente a esas membranas de los alvéolos que impiden cómo los gases se transmiten y al final causan la asfixia. Tenemos gases lacrimógenos que están muy habituados porque incluso para disolver manifestaciones se utilizan los gases lacrimógenos o para entrar en la policía o cuerpos de seguridad en algún sitio en el cual se hayan tomado, ¿verdad? Esos los conocemos más. Los asfixiantes ya estamos menos acostumbrados, mucho menos los nerviosos y los vesicantes. Esto podría ser una clasificación somera, una clasificación muy rápida, ¿no? En los de vómito, bueno, ya casi estas cosas no se utilizan, he puesto un par de estructuras que no hace falta que las desarrollemos. En los lacrimógenos, eso que vemos en una estructura tan compleja, pues es lo que llamamos el gas pimienta. Ese gas pimienta que hace poco vi yo en la final de la Champions, no sé si visteis, tuvo muchos altercados, ¿verdad? Y la policía tiraba gas pimienta contra la gente que estaba allí intentando disolverla. Bueno, pues era esta sustancia, tan rara y tan extraña en su estructura, pero que es esa. Y sobre todo se utilizaron dos, de los cuales hablaré luego, que es muy importante, que son el bromoacetato de etilo y el bromuro de xililo. Estos dos tuvieron mucha importancia al inicio de la Primera Guerra Mundial. Luego comentaré alguna cosilla de ellos. Los agentes sanguíneos, antes os he dicho los cianuros, que eran fundamentalmente la familia de los cianuros. El cianuro lo que hace fundamentalmente al correr por la sangre, no afecta a la sangre, pero sí se distribuye por la sangre. Y lo que hace es reaccionar con un catión que se llama el hierro 3. Bueno, ¿y qué tiene el hierro 3 qué pasa? Bueno, pues que es muy importante para una enzima para la respiración celular, que es la citocromoxidasa, otra palabrota que podemos decir o no, pero evita, al reaccionar con el hierro 3, que este hierro 3 active esa enzima y por lo tanto no se produce la respiración celular y tenemos un problema serio de asfixia. Y así es como funcionan los asfixiantes. Ahí tenemos algunos de los cuales hablaremos. Los vesicantes son esos que generan ampollas que caen en la piel y queman, y ha sido probablemente el elemento químico más importante en las guerras. Seguro que conocéis el nombre, pero no lo diré todavía, lo diré luego. Y los gases nerviosos, que son ya los de última generación, la guerra química 4.0. Estos ya son desarrollados fundamentalmente por Estados Unidos, y los grandes desarrollos en gases nerviosos están con los rusos. Los rusos con sus agentes Novichok, que no se ha hecho ninguna guerra con estos, pero sí se han hecho atentados, sí se han eliminado gente con estos agentes Novichok. Sabéis que Rusia tiene esta tendencia, ¿no?, a eliminar a mucha gente con otras sustancias como el polonio y demás, pero también con estos agentes. Bueno, pues tenemos como una estructura de 6 distintos agentes químicos. Pues vamos a empezar en lo que era justo un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial se utilizaba el bromoacetato de etilo y la clorproquina. Eran dos sustancias que no tenían, bueno, eran lacrimógenas, afectaban a la respiración, pero no tenían un grado de destrucción al enemigo importante. Realmente se estaban haciendo todavía pruebas. Esas pruebas se hicieron hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, que este sí es el momento clave en el cual el desarrollo de la ciencia se utilizó para la maldad. Yo siempre digo, la ciencia se utiliza para dos cosas, lo mismo para lo bueno y para lo malo. Luego intentaré poner un ejemplo de cosas buenas que salieron de estos agentes químicos. Pues los primeros en lanzar productos químicos no fueron los alemanes, ¿vale? Fueron los franceses. ¿Vale? En 1914 los franceses lanzaron, ya os digo, este bromoacetato de etilo, que no tuvo una gran destrucción,
que fracasó. ¿Por qué? Porque al explotar se dispersaba, era muy volátil, con lo cual no afectaba mucho a las tropas, veían que caía algo pero no era algo grave, y además se ponían en bombas con una gran explosión, esa explosión al final afectaba al compuesto químico que perdía su eficacia. No funcionó bien. Ojo, pero los alemanes obviamente se cabrearon, como no podía ser de otra manera, y muy poquito después ellos en la batalla de Bolinov también lanzaron, en este caso el bromuro de xililo, que la mayoría de los gases químicos, fijaos que curiosos, no son gases, son líquidos, pero muy volátiles que acaban siendo gases, como es el bromuro de xililo. Pues bien, fracasó. ¿Por qué? Porque no se tenía en cuenta que las temperaturas eran muy bajas y se congeló. Claro, si se congela, aquí tendría que volatilizarse para poder afectar a las tropas. Bueno, estaban probando, era un momento de pruebas, había poca o ninguna legislación sobre el armamento químico, hasta que llegamos al momento clave. Al momento clave es en una ciudad belga, en la ciudad de Ypres, en 1915, después de estas pruebas, este señor es, bueno, se le llama el padre de la guerra química, se llama Fritz Haber, químico alemán de origen judío, muy patriota él, que quiso lograr, bueno, que su país ganara una guerra que se había convertido en una guerra de trincheras, donde allí no avanzaba nadie. Estaban los aliados en este lado, los alemanes aquí, y no conseguían avanzar. Él pensó que quizá, utilizando los gases, podría conseguir que llegaran esos gases y todas esas tropas o se fueran o murieran y ellos tomar esa trinchera y poder avanzar. Antes de eso, Fritz Haber, porque Fritz Haber es poco la cara y la cruz de la ciencia, él hizo algo por lo cual tuvo el premio Nobel de Química en 1918, sobre el desarrollo de los fertilizantes, de lo que es el nitrato, ¿vale? Gracias a ello se ha podido alimentar la sociedad, o al menos la que podemos alimentar, al nivel en el que estamos. Por ese motivo, Fritz Haber hizo algo muy importante para la humanidad, y por eso recibió el premio Nobel en el 18, aunque estuvieron a punto de no dárselo por toda su implicación en lo que fue en la guerra química. Y toda su implicación en la guerra química vino con esa obsesión de ganar, y después de ver que distintos productos no funcionaban, él pensó que el cloro podía ser, y así fue, el primer gas letal de una manera masiva en la Primera Guerra Mundial. Él lo que hizo es generar cloro, se ponían, voy a poneros una imagen que es chula de ver, fijaos, una serie de cilindros, y vamos a esperar a que, eso sí, a que el viento vaya para allá, porque el enemigo está allí, porque como el viento venga para acá, nosotros tenemos un problema. Aún así, los soldados alemanes llevaban ya en ese momento unas máscaras de tiocianato de sodio para evitar estas posibles, afecciones por el propio gas. Bueno, pues en la segunda batalla de Ypres, ahí sí murieron más de 5.000. En un mismo ataque hubo más de 15.000 afectados por la parte de los aliados y 5.000 muertos, que se dice pronto, fue la segunda batalla de Ypres. También fijaros, los aliados veían gas, en ese momento había un momento de desorden, de pánico, porque cuando llegaba ese gas era asfixiante, no podían respirar y morían asfixiados. Eso creaba pánico en ver a tus compañeros y tú mismo. Obviamente, rápidamente, igual que hemos visto en la pandemia, necesitamos mascarillas. Y hubo que agenciarse rápidamente qué hacemos de mascarillas. Y las primeras mascarillas que veis que son poco sofisticadas, pero es que era el primer momento en el que podíamos hacerlo. Es más, ellos vieron que los cerdos que tenían, porque tenían cerdos, en la Primera Guerra Mundial se trasladaban cerdos para alimentación, veían que los cerdos metían rápidamente el hocico, lo que era en la pocilga donde ellos estaban, lleno de orines, y entonces esa fue la primera observación, inmediatamente vieron que la urea, es decir, el amoníaco que se generaba en esos orines, por lo menos aliviaba ese ataque con cloro. Pues ¿cuál fue la primera mascarilla que tuvieron? Orinar en gasas y ponérselas los propios soldados, ¿vale? Eso es lo que vemos en las mascarillas tan poco sofisticadas. En breve empezaron a aparecer nuevas mascarillas ya más sofisticadas, con carbón activo, con tiocianatos, con carbonatos de sodio, un poquito más sofisticadas. También se la ponían incluso a los animales, porque pensad que los animales en la Primera Guerra Mundial eran fundamentales para trasladar los carros de combate. Es decir, o los propios perros que utilizaban también en la guerra. Es decir, las mascarillas se convirtieron en algo importante. En el momento que alguien gritaba la palabra gas, gas era el grito de guerra, todo el mundo tenía que ponerse la mascarilla para poder seguir combatiendo. Pero pensad que en ese momento las crisis de pánico entre los soldados eran muy, muy importantes, ¿verdad? Pues al lado de Fritz Haber, este químico que desarrolló el cloro como armamento químico, estaba esta mujer, que era su mujer, se llamaba Clara.
Clara Immerwahr era también química y denostaba terriblemente que su marido utilizara la química para el mal. Lo llevaba muy mal esto, ¿eh? Siempre le decía que no, pero ya os digo que Fritz era una persona que quería ganar la guerra para su país. Bueno, hubo un día que hubo un accidente trabajando con cloro en un laboratorio de un amigo común. Ella cogió la pistola de su marido, se dirigió al jardín y se disparó en el pecho. Ella se suicidó, precisamente no podía soportar lo que su marido estaba haciendo con la química. Fritz al día siguiente tenía preparado un ataque contra los rusos en este caso, otro ataque con cloro después del que hemos visto, pero también tenía que ir al sepelio de su mujer, al cementerio para el sepelio. ¿Qué hizo Fritz Haber? Tenía que elegir. Bueno, pues Fritz Haber, fiel a su manera de ser, eligió. Y eligió ir al frente y hacer el segundo de los grandes ataques, en este caso contra los rusos. Este era nuestro Fritz. No muy buena gente, podríamos decir hoy. Aquí os pongo una fotito de los cerdos, cómo, lo que hacían y cómo la primera vez que lo vieron. Bueno, pero esto, hasta ahí el cloro parecía que funcionaba bien. Cuidado, que los aliados rápidamente dijeron, bueno, nosotros no somos tontos, también somos capaces de generar cloro. Pero el cloro tenía un problema, es que se volatilizaba muy rápido, es decir, es poco denso, con lo cual se nos iba rápidamente. Entonces alguien decidió mezclarlo. Y aquí viene otro de los grandes gases químicos, el fosgeno. El fosgeno lo utilizamos durante siempre, lo he utilizado a partir de este momento muchas potencias, incluida España. Veremos cuándo también, ¿vale? ¿Qué hacía el fosgeno? Esa mezcla hacía que perdurara más en el tiempo, que fuera un poquito más denso y que perdurara más y por lo tanto afectara durante más tiempo. Ese era el fosgeno. Fijaros que esta es una de las... se ven mucho en la Primera Guerra Mundial estas imágenes de soldados ciegos, porque los gases, claro, a muchos de ellos generaban ceguera. La hiperita, de la cual voy a hablar ahora, que es el gas más tóxico que en la Primera Guerra Mundial con diferencia, y era muy fácil ver columnas de soldados con el brazo al hombro para saber dónde estaban y poder avanzar, porque creaban cegueras importantes. Mirad, el fosgeno es así de sencillito, tiene una estructura muy sencilla, tiene dos átomos de cloro, uno de carbono y de oxígeno. Bueno, pues el fosgeno es otro de los grandes, y además, cuidado, no fueron tampoco los alemanes, los primeros en proponer esto. Fue este caballero francés, trabajaba con los aliados, Victor Grignard, aunque muy rápidamente, ya os he dicho, nuestro amigo Fritz, que estaba la que salía, rápidamente fue el que mejor lo perfeccionó y lo utilizó. Ya teníamos el fosgeno con cloro, por ahora el armamento más potente, pero aquí viene el rey del armamento químico. Seguro que vais a hablar del gas mostaza. El gas mostaza es el nombre común de lo que se llama en química la hiperita. Y la hiperita se utilizó en la Tercera Guerra de Ypres. La verdad es que Ypres es una ciudad que en la Primera Guerra Mundial lo sufrió todo. Y es vesicante, lo he dicho antes. Generaba ampollas muy potentes el gas hiperita. Fijaros ahí los efectos que podía crear. Además de quemar la piel, porque era un líquido, además, si entraba en las mucosas también las quemaba. Es decir, podías morir o por lo menos quedabas duramente inutilizado, ¿vale? ¿Me permitís que os dé una pequeña clase de química de 30 segundos para que entendamos lo grave de la hiperita? Porque la hiperita no es solo lo que causa, es lo que puede causar en el futuro. Mirad, la hiperita es lo que vemos aquí, a ver si aquí se ve, si me señalo, no se ve mi ratón, pero bueno, en el primero, esa es la estructura de la hiperita que, insisto, tampoco es especialmente compleja, son pocos átomos. Pues bien, la hiperita tiene una característica, es que ese azufre que tiene ahí, hay hiperitas también ya nitrogenadas, pero hoy voy a hablar solo de estas. Ese azufre ataca al cloro y lanza al cloro fuera, lo desplaza. Y se forma el gran complicación de la guerra química, es el ion sulfonio. Ese ion sulfonio lo que hace es que reacciona con muchas cosas, entre ellas el agua. Y cuando reacciona con el agua, lo que hace es que ese cloro que habíamos dejado por ahí suelto, recibe un hidrógeno. Y eso es lo que se llama el ácido clorhídrico. Si habéis oído hablar del ácido clorhídrico, es un ácido muy fuerte, un ácido de los más fuertes, abrasivo, quema. Por cierto, lo tenéis en casa, tened cuidado. Esas botellitas que pone salfumán es ácido clorhídrico diluido, pero es ácido clorhídrico peligroso. Pues bien, si genera ácido clorhídrico dentro de nuestro cuerpo, imaginad lo que hace. Quemar, abrasar todas las mucosas, todos mis órganos. Y eso era un problema muy gordo, pero no el más gordo. Porque no solo con el agua, sino que también con esas estructuras raras que se llaman bases nitrogenadas que forman parte de nuestro ADN. Es decir, que además de quemarnos puede afectar nuestro ADN.
porque reaccionaba muy rápidamente con ello. Eso significaban mutaciones, cáncer y muerte. Es decir, que la hiperita es un gas muy duro. Fijaros, estos son alemanes. Y uno de estos señores, exactamente, mira, este de aquí que tenéis a la derecha, era alemán y en estos ataques de hiperita él sufrió ceguera estuvo fastidiado durante unas semanas. Aquí lo tengo en primera plana para lo que veáis. Este era un cabo de la Primera Guerra Mundial que se llamaba Adolf de nombre y Hitler de apellido. Y en la Primera Guerra Mundial vio en sus propias carnes cómo los gases podían afectar al ser humano. Hace falta que os cuente lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El exterminio. Él no utilizó este gas, Él utilizó un gas diferente, era un insecticida, el ciclón B, y lo utilizó en los exterminios sobre todo de Auschwitz y algún otro de los campos de concentración, ¿vale? Bueno, dicho eso, fijaos cómo se organizaban los equipos de fútbol. Claro, si allí de vez en cuando tenían sus ratitos de ocio, equipo de fútbol con máscara. Aquí tenemos al equipo británico. Bueno, supongo que el equipo francés con quien jugaban estaría exactamente igual de bien preparado, ¿vale? Son fotos reales y curiosas. Ya hemos visto que la química en la Primera Guerra Mundial fue la ciencia básica. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial fue la física. En la Segunda Guerra Mundial no hubo apenas ataques de química. Voy a contar uno, pero apenas hubo no se recuerda ningún armamento químico. Es más, lo que se recuerda fue por casualidad. Fijaos que esto es el puerto de Bari en Italia. Segunda Guerra Mundial, los alemanes bombardearon y había ahí un barco, como veis, el SS John Harvey, americano, que traía una carga secreta. Nadie sabía lo que ahí había. Los alemanes tampoco, Y llevaban gas mostaza. Ese gas mostaza, esa hiperita que hemos hablado antes tan grave. El puerto de Bari y la población de Bari no tenían idea. Ningún tripulante sobrevivió y la población de Bari no entendía bien qué estaba ocurriendo, pero sufrieron afecciones por la hiperita. Ahí vemos cómo los tratan y ahí vemos cómo algunas de las personas que murieron llegaron. Pues bien, importante aquí. Dije que algo bueno se podía sacar de esto, vamos a sacar algo bueno, toda esta muerte y toda esta destrucción. Y es que se encontró el primer producto para la quimioterapia gracias a este ataque. Un médico dio cuenta que la afección de toda esa población había un descenso enorme de los glóbulos sanguíneos. Es decir, todos se veían muy afectados en su disminución de los glóbulos sanguíneos, de los glóbulos blancos. Entonces, bajaron muchísimo sus defensas, era inmunodeprimido rápidamente, y entonces digo, bueno, si este gas es capaz de hacer eso, quizá en un cáncer donde tenemos justo lo contrario, una proliferación de estos, porque los leucocitos tumorales lo hacen muy rápidamente, se dividen muy rápidamente, entonces pensaron utilizar el gas mostaza precisamente para reducir estos tumores. Y así funcionó. Es decir, ahí tenemos la primera de las moléculas que se utilizaron, que es la metilcloramina, que como medicamento en 1949 se sacó ese primer medicamento que es el que se utilizó en la quimioterapia. Es decir, que sacamos la primera medicación quimioterapéutica a partir de una que se llama una serendipia, una casualidad que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya os he dicho que la Segunda Guerra Mundial y la ciencia está basada en la física. Todos sabéis, todos hemos de hablar lo que es una bomba nuclear, la destrucción que creó, que fueron los americanos quienes las lanzaron en este momento. Eso fue el descubrimiento de lo que se llama la fisión. La fisión era romper núcleos, así de sencillo, romper un átomo. Y cada vez que rompían un átomo se generaba mucha energía. Y cuando rompíamos un átomo, porque lo bombardeaban con un neutrón, salían 3 neutrones más, que como hubiera otros 3 átomos de lo mismo, también generaban esa reacción en cadena, que es una gran bomba nuclear. Pero eso no vale cualquier átomo, tenían que ser uranio, y no cualquier uranio, es uranio que casi no existe. Casi todo el uranio que existe, y aquí arriba, luego hablaré, tenéis unas minas, habéis tenido, y seguís teniendo unas minas de uranio muy cerquita, es el uranio 238, pero este no es especialmente radiactivo, había que enriquecerlo, es uranio 235. Y así se creó el primer proyecto de desarrollo de arma nuclear en Estados Unidos. Bueno, digo el primero, pero probablemente fue reacción porque pensaban que los alemanes iban en pos de buscar un armamento nuclear. Y este es el proyecto Manhattan, en Estados Unidos. En Estados Unidos se desarrolló el proyecto Manhattan, ahí veis a Einstein. Einstein al principio lo que quería era que los nazis no pudieran desarrollar un armamento tal que aniquilaran al mundo. Entonces, al principio sí intentó ayudar en el desarrollo científico. En cuanto vio que lo que iba a crear era devastación y muerte, rápidamente se separó de este proyecto. Y ahí veis a quien sí lo llevó a cabo. Ese era un científico bastante mediocre, pero muy patriota. Se llamaba Oppenheimer y no era nadie destacado en el mundo de la ciencia.
pero muy patriota, y llevó a cabo todo lo que fue el proyecto Manhattan en la parte de Estados Unidos. Sin embargo, la parte alemana no estaba quieta, cuidado, en parte alemana tenemos a Werner Heisenberg. No sé si habéis visto Breaking Bad, probablemente. ¿Alguien ha visto la serie Breaking Bad? Pues Breaking Bad, os cuento, es un químico que da clases y que un día descubre que tiene una enfermedad que va a morirse e intenta dejar a su familia lo más colocada posible. Y para eso lo que se convierte es en narcotraficante, genera drogas para ganar dinero para su familia. Y es curioso porque digo que él es químico, pero cuando se vuelve malo, yo soy químico, por eso lo digo, si no, no lo diría, se pone nombre de físico, se llama Heisenberg. ¿Y quién era Heisenberg realmente? Heisenberg era este señor, un intelectual como la copa de un pino, 25 años y ya era premio Nobel de Física. Werner Heisenberg lo conocemos hoy por lo que se llama uno de los que han desarrollado la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre o de indeterminación, es mejor llamarle indeterminación que incertidumbre, lo diseñó Werner Heisenberg. Y entonces él fue el que intentaba conseguir esa bomba atómica para los nazis. Nunca la consiguieron, pero imaginaos que lo hubieran conseguido. Yo estoy convencido que peor no podía habernos ido. Y en la Segunda Guerra Mundial igual no tuvo nada que ver la química, pero algo sí tuvo. Estos carros de combate de los alemanes eran los mejores del mundo. No se podían atravesar con munición normal, y sin embargo la munición de los alemanes atravesaban los carros de combate de los enemigos. ¿Qué podía haber de secreto en ellos? Pues habría algo. Descubrieron dos hermanos españoles, los hermanos Eluyar. Encontraron un elemento químico que se llama el wolframio. Y el wolframio tiene un altísimo punto de fusión, de manera que al forrar ellos sus carros de combate con wolframio no podían atravesar las balas enemigas. Y ellos, al poner sus proyectiles, eran capaces de atravesar los carros de combate. Cuando se acabó el wolframio, empezó a tener problemas la artillería nazi. ¿Y de dónde sacaban el wolframio? Pues el wolframio había en España y en Portugal. Teníamos a Franco, dictador, Salazar, dictador. Hicieron un enorme negocio porque se hizo un corredor de wolframio desde Portugal, pasando por el norte de España hasta Alemania, y todo el wolframio iba para allá. ¿España fue neutral? Bueno, fue neutral, hizo negocio con este tema. En el momento en el que perdimos los nazis perdieron las minas de wolframio, entonces empezaron a decrecer el rendimiento de sus carros de combate. Pero claro, cuando hablamos de bombas nucleares, siempre pensamos en Estados Unidos, Francia. Bueno, pues España tuvo una bomba nuclear, y la tuvo, no la sacó, es una historia fascinante, se llama el proyecto Islero, ha estado muchos años en secreto, pero España desarrolló un proyecto nuclear con bombas de plutonio, porque cuando hablamos de Hiroshima y Nagasaki pensamos que son iguales. No, Hiroshima era una bomba de uranio, Nagasaki era de plutonio. Nosotros, España, desarrolló una bomba de plutonio. Y bueno, ¿qué necesitamos para eso? Conocimiento, y necesitamos plutonio. Bueno, pues esas son las minas que os decía. Tenemos unas minas, o tenéis aquí un poquito más arriba, unas minas de uranio donde España tenía la materia prima, y a partir del uranio en los productos podía obtener el plutonio. Y le faltaba el conocimiento, y para ese conocimiento, en este proyecto Islero, pues se fichó a alguien, un español que estudió física nuclear en Estados Unidos, que se llama Guillermo Velarde, el general Velarde. General Velarde fue el encargado del desarrollo de nuestra bomba atómica, y se hizo en los años 50 y 60. Tuvimos la bomba atómica. ¿Visto estas centrales nucleares que se crearon en ese momento, en los años 60? Detrás estaba también un desarrollo de armamento nuclear. Que, por cierto, alguien pensará, ¿por qué se le llama proyecto Islero? Porque Islero era el toro que mató a Manolete. Y el propio general Velarde dijo, este proyecto se me va a llevar a mí como Islero a Manolete. Decía, igual no me mata, pero a disgustos me mata. Murió hace poquito, no hace tanto que murió. Y aquí es donde os digo esas minas que tenemos de uranio, que las tenéis ahí un poquito más arriba, y ya teníamos la materia prima, pero había algo que no acababan de entender en el mecanismo. Y fijaros que seguro que algunos de ustedes se acordarán que fue en Palomares, hubo unos B-52 americanos que tenían las bases en España que perdieron 4 bombas nucleares. 2 cayeron en tierra y no detonaron, gracias a Dios. 2 cayeron en el mar, y España tuvo que ir a conseguirlas, a recuperarlas. Bueno, con la ayuda de los americanos. Los americanos no querían que tuviéramos acceso a su tecnología, pero España dijo que había que ir en territorio español. General Velarde tuvo la opción de estudiar cómo era, y teníamos ya todo, materia prima y el conocimiento. Pero recordáis que aquello creó una alarma, si no recordáis, una alarma brutal, hasta el punto que tuvo que ir
Fraga Iribarne con el embajador de Estados Unidos a bañarse en las playas de Palomares para decir que tranquilidad, que no pasa nada. Pues bien, ayer estuve en la radio, antes de ayer, y me dijeron una cosa que yo no sabía, que no era verdad. Entonces dijo, pues siempre se ha aprendido que esta foto no fue hecha ni siquiera en Palomares. Entonces, no puedo corroborarlo, pero creo que esa es la información que me han dado y no me ha dado tiempo, pero creo que es así. Lo miraremos de todas maneras. Pero es curioso, ¿no? Cómo ya teníamos todo y por qué no fue la bomba atómica adelante. Porque pensar que tener bomba atómica te permite negociar mucho mejor con otros países. Bueno, este era el ministro de Industria, López Bravo, Gregorio López Bravo. Yo di clase a sus nietos, por cierto, sin saber toda esta historia, hace ya muchos años, por eso. Bueno, pues Gregorio López Bravo no era un impulsor de que tuviéramos armamento nuclear, pero por un tema económico, porque Estados Unidos no quería que nadie más tuviera, y menos un dictador que no era controlable, de manera que había sanciones económicas. A España no le interesan demasiadas sanciones económicas. Pues finalmente no se llevó a cabo por la negativa de él. Franco tampoco estuvo muy de acuerdo, aunque hubo gente que sí lo apoyó. Por cierto, López Bravo murió en un atentado en un avión. Se dijo que había una bomba en ese avión, se pensó que no, pero en un vuelo Madrid-Bilbao falleció. Y días antes de esta imagen, que seguro recordáis que fue la muerte de Carrero Blanco, se había reunido Carrero Blanco con Henry Kissinger, al cual le habían hablado de que España iba adelante con el armamento nuclear. Estados Unidos no estaba muy de acuerdo con esto. Días después ocurrió este atentado, y cuando se investigó el socavón que creó eso en la Tierra, los técnicos dijeron que, textualmente dijeron algo así como: estos de ETA son unos genios, porque lo que han utilizado aquí no es goma 2. La goma 2 no puede hacer esto, es solamente armamento militar. Y ahí viene la gran idea de la conspiración. Armamento militar que utilizaban los Estados Unidos. Ahí lo dejo, no es comprobable, no es corroborable, pero son cosas que ocurren en la historia. Este armamento nuclear no se quedó ahí, duró hasta Felipe González, o sea, pasó por Adolfo Suárez, que tampoco lo veía claro, dijo, vamos a esperar, llegó hasta Felipe González, que es cuando ya se cerró definitivamente la idea. ¿Recordáis el 23F? ¿Recordáis en el 23F cuando entró Tejero en el Congreso? Hubo dos personas que no se tiraron al suelo. Una era Adolfo Suárez y la otra fue el general Gutiérrez Mellado. ¿Y el tercero fue? Pues Santiago Carrillo. 3 personas. Yo me refería a Gutiérrez Mellado, ¿por qué? Porque Gutiérrez Mellado fue la última persona que quiso a todas luces y que apoyó al general Velarde en ir adelante con la bomba atómica nuclear. Gutiérrez Mellado fue el último gran defensor de esto. A partir de ahí, una vez se cerró este tema con Felipe González, no se ha vuelto a hablar. Pero España tuvo la opción de utilizar un armamento nuclear. No lo utilizó entonces, pero sí utilizó España en la guerra del Rif, sí utilizó armamento químico. Después de, en el norte de Marruecos, estoy hablando de 1921, en el desastre de Anual, cuando están allí los bereberes, España tenía una serie de minas de hierro que utilizaba para el ferrocarril y que le daban mucho, era un buen negocio. Pues los bereberes del norte de Marruecos se sublevaron contra España. Al principio se lo tomaron un poquito a guasa, pero muchos errores militares, soldados sin preparación, hicieron que Abdelkrim, que era el líder de estos bereberes, arrasaran, y además fue una guerra, bueno, bastante sangrienta. Hubo batallones españoles que se rindieron y fueron pasados a cuchillo, incluso, cuentan las malas lenguas, que primero les cortaban los testículos, se los ponían en la boca hasta que morían. Es decir, fue una guerra cruenta. Una vez triunfó todos estos bereberes, España, con Primo de Rivera y el general Sanjurjo, decidieron que aquello necesitaba un escarmiento. En ese escarmiento, además de tropas regulares, también se utilizó armamento químico. España utilizó armamento químico. Hiperita, de la que he hablado, fosgeno, de la que he hablado, y cloropicrina. Es cierto que en ese momento había unos tratados, todavía no muy bien desarrollados, hasta el 25 no se desarrollaron, pero los que decían que no iban a utilizar armamento químico, tenía que haber reciprocidad. Si el enemigo no había firmado ese tratado, estábamos libres de utilizarlo. Todo esto quiero decir que parece que si un tratado dice que se puede utilizar, pues ya parece aquello como, bueno, no está mal. Bueno, no, todo es sangriento. Y los rifeños sufrieron mucho. Y, para no aburriros más, también se utilizó en la Guerra Civil Española. ¿Se utilizó o no se utilizó? Porque los dos bandos se han acusado mutuamente.
nacionales y republicanos se acusaron mutuamente de la utilización de armamento químico. De todas las historias que hay, la que más certeza parece ser que tiene fue en Cilleruelo de Bricia, en un pueblecito Burgos, cercano a Cantabria, donde fueron, insisto, ataques poco importantes. Fue hecho por parte del bando republicano. El bando nacional franco tenía conexiones con Mussolini, con Hitler, y tuvo acceso a todas estas armamento nuclear, químico, e incluso existía la Marañosa, que se llamaba, era donde se creaba todo este armamento químico por parte de España, pero no lo utilizó, y no lo utilizó no por un tema de bondad, sino por un tema de beneficio. Es decir, Franco pensaba que si se ponía a la comunidad internacional en contra utilizando armamento químico, iba a perder algo que él consideraba que estaba ganando, porque estaba retirándose las tropas republicanas. Y no lo utilizó por ese motivo, pero tenía acceso, y lo podía haber utilizado. No hubo reciprocidad, no se desarrolló armamento químico en exceso en la Primera Guerra Civil, pero sí hubo algunos detalles como eso. Conclusión, no sé si os ha aburrido demasiado o no. Son pequeñas ideas que yo utilizo para luego en clase poder explicar. Hoy no lo hago, pero otro día puedo explicar lo que es una sustitución nucleofílica a mis alumnos, pues si les cuento una historia, engancho mucho más que si no lo hago. Entonces, creo que la ciencia, hoy os he contado todo lo malo de la ciencia, me gustaría un día contarlo todo lo bueno de la ciencia, porque yo en las fechas de hoy, cada vez que digo, no, es que eso lleva químicos. Claro, después de esta charla, si lleva químicos es malo, pero no es la idea. Y los químicos nos ayudan a vivir mejor. Es que yo no sé vosotros, pero yo veo en publicidad que dicen sin conservantes, y te cobran más y te ponen menos cosas, que yo digo, por lo menos sería más barato. Pues no, pues a lo mejor sin conservantes no es tan bueno. Es que yo no quiero que el yogur me dure menos, yo quiero que el yogur se conserve más, porque yo quiero tenerlo de una manera y tomarlo de una manera segura. Y los conservantes son seguros, los químicos son seguros, no somos malos. Esta química sí, porque la hemos utilizado para el mal, ¿vale? Entonces, mi único, mensaje que quería mandar, que la química y la ciencia ha hecho mucho mal, que sigue haciendo mucho bien, que yo espero que lo veáis, que por si alguien se había dormido lo había puesto, pero he visto que no, que habéis estado todos muy atentos, entonces agradeceros y bueno, que si tenéis cualquier duda, podría estar horas comentando de estas cosas, y bueno, pues esta un poquito la charla que en el día de hoy pues quería daros. No sé si tenéis seguro que alguna aportación hay, porque seguro que habéis oído, vivido o conocido cosas y podéis aportarlas. Es que estoy a vuestra disposición. Gracias.